Bien, entonces, lo que nos quedamos viendo ayer fueron bases de espacios vectoriales, y yo les había dicho que, bueno, puede ser que yo les diga, comprueba que esto es una base, y lo que tendrían que hacer, pues, es probar que genera el espacio que te estoy diciendo, y que además son LI. O te puedo decir, o a lo mejor de un espacio muy conocido, en el cual, por ejemplo, R4, y te doy una base, y tú sabes que R4 pues, se genera con 4 vectores, entonces nada más tienes que verificar que esos 4 vectores son LI, sin necesidad de generar. ¿Por qué? Porque ya una cosa implica la otra automáticamente. De hecho, ahorita vamos a ver esos teoremas que me dicen, ¿sabes qué? Basta con una cosa o basta con otra, para que ustedes lo tengan ahí presente, y no haya como esta confusión de cuándo sí y cuándo no, aunque creo que ya más o menos ayer les dejé claro que cuando no conoces bien el espacio y que no sabes de qué dimensión es, pues tienes que hacer ambas cosas, y cuando ya conoces la dimensión, con una que tengas basta. Bueno, eso lo voy a escribir ahorita, vamos a hacer ese teorema, y para tenerlo ahí y que ya sepan cuándo usarlo y cuándo no, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con algunos teoremas. Entonces, teorema 1, lo que voy a decir es que todas, si V tiene bases, tiene bases, y vamos a decir cualquiera dos bases, una base beta 1, que se vea como V1, V1, V2, y así consecutivamente hasta Vn. Y vamos a generar otra base beta 2, que se vea como W1, W2, y así consecutivamente hasta W, y le voy a poner una M aquí, ¿de acuerdo? Lo que me gustaría probar es que todas las bases tienen exactamente el mismo número de elementos. Eso es lo que quiero ver. Entonces, si B tiene esas dos bases, entonces N es igual a M. ¿Sí? O sea, que cualquiera dos bases que yo me tome, las que yo quiera, siempre van a tener la misma cantidad de elementos esas dos bases. O sea que N es igual a M. Bien, para probar eso, lo que voy a hacer es empezar la prueba por contradicción. ¿Qué quiere decir por contradicción una prueba? Bueno, les voy a hacer un esquema rápidamente aquí de lo que significa una prueba por contradicción. A lo mejor no nos queda como muy claro ahorita a qué se refiere una contradicción, qué tiene que ver. Bueno, lo que pasa es que en la lógica, cuando nosotros estudiamos un poquito de lógica, los de la UAC creo que estudiaron lógica en la prepa, lo que pasa es lo siguiente. Imagínate que tú tienes que tú quieres que P implique Q, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí, pues como por ejemplo decir, si llueve, o sea, por ejemplo, P es lluvia, y Q podríamos pensarlo como nubes. Esa es de la clásica implicación. Creo que todos en la clase de lógica hemos visto que si tenemos lluvia, entonces hay nubes, ¿no? O sea, P implica Q. Eso lo podemos decir. Ahora, lo inverso no necesariamente es cierto. O sea, el hecho de que Q implique P, o sea, que si hay nubes esté lloviendo, no es necesariamente cierto. Entonces, en este caso no tenemos lo que se le llama un sí solo sí. Un sí solo sí quiere decir que va de aquí para acá y de aquí para acá, que eso ya lo hemos visto más o menos en clase. Bueno, ¿qué tiene que ver una contradicción ahora? Bueno, lo que yo quiero que ahora hacer es negar a lo que quiero llegar. ¿Qué quiere decir esto? Voy a decir que P implica no Q. O sea, voy a negar a lo que quiero llegar. Si yo quería que P implicara Q, voy a suponer lo contrario. Voy a suponer que P implica no Q. ¿Qué quiere decir que P no implique no Q? Pues quiere decir que si está lloviendo, llueve, esto implica
que no hay nubes. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica, no Q, implica que no hay nubes. Y uno dirá, oye, ¿eso tiene sentido? O sea, el que llueva implica que no tiene nubes. Pues uno dice, no, la realidad es que siempre que llueve tiene que haber. ¿Por qué? ¿Dónde está la contradicción aquí? Tenemos que encontrar una contradicción lógica aquí adentro. Ah, mira, la contradicción aquí en este caso, pues es que, ¿de dónde va a caer la lluvia? ¿No? O sea, si tú dices que si está lloviendo no hay nubes, ¿de dónde va a caer la lluvia? ¿No? Entonces, allí hay una contradicción lógica. Hay algo que dices, algo no me hace sentido. Hay algo que es inexplicable o que se contrapone con lo que yo estaba suponiendo. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea de algo que implica lo negativo, o sea, lo que no quieres que implique, te tiene que llegar a algo absurdo, algo que se le llama una contradicción, algo que no tiene sentido. Entonces, eso es justamente lo que voy a hacer para probar este teorema. Voy a empezar por una contradicción. ¿Cuál sería la contradicción en este caso? Pues mira, tu contradicción, si tú que lo que quieres es que si tienes dos bases, ¿no? Y de un espacio vectorial, y tú quieres que eso te implique que tienen el mismo número de elementos, pues ¿cuál será la negación de eso? Pues vamos a hacerlo por contradicción. Procedemos por contradicción. Por contradicción. Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Ah, bueno, pues lo que voy a obtener es la negación de lo que quiero. ¿Cuál es la negación de lo que quiero? Pues dices, mira, si yo quiero que n sea igual a m, lo voy a negar. ¿Y cómo lo niego? Pues voy a decir, supongamos que n es diferente que m. ¿Sí queda claro? O sea, estoy negando a lo que quiero llegar. Y en el camino, cuando yo empiece a desglosar mi problema, voy a llegar a algo absurdo, a algo que no tiene sentido, algo que se contrapone a lo que yo estoy suponiendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero ver. Entonces, vamos a suponer por contradicción n diferente de m. ¿Qué quiere decir que n sea diferente de m? Ah, bueno, mira, tenemos dos casos. Caso 1. En el primer caso, pues lo que va a pasar es que n es mayor que m. ¿Cuál es el segundo caso posible? Pues lo contrario, que n es menor que m. Son los únicos dos casos que podemos tener. Bueno, vamos a ver qué pasa si n es mayor que m, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer ahora es que, bueno, yo tengo v1, v2 y así consecutivamente hasta vn vectores. ¿Sí queda claro? Y lo que va a pasar, o lo que yo quisiera ver, es si estos vectores yo los puedo escribir como combinación lineal de los otros vectores, de los vectores W. Bueno, es que como los vectores W son una base, entonces yo perfectamente sé que por medio de ellos puedo generar a cualquier vector de V, a cualquiera, porque son generadores, ¿no? Son los amigos que me ayudan a llegar a cualquier lado. Ah, bueno, entonces como son los amigos que me ayudan a llegar a cualquier lado, particularmente esos amigos tienen que conocer a estos n cuates. ¿Sí queda claro o no? No. ¿No? ¿Qué parte no queda claro? Pues, se va a escuchar muy feo, pero todo. ¿Todo? ¿Por qué? No le entendí, no sé por qué no le estoy entendiendo, disculpe. ¿Alguien más? ¿Alguien más que esté en esa situación? Desde que tenemos que contradecirla. Sí, desde el lunes. Ok. Bueno, es que sí, claro, entiendo un poco que esta parte de aquí suene algo raro. Bien, vamos a hacer un ejemplo mucho más sencillo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a demostrar, por contradicción, digo, esto no es parte del curso, pero si quieren entender en realidad la lógica detrás de la demostración, o sea, de lo que se hace, por ejemplo, los matemáticos, pues nosotros aprendemos principalmente a demostrar cosas.
Entonces, para entender la esencia de eso, lo que voy a hacer es hacer un ejemplo que sea por contradicción y que tenga para ustedes algún tipo de lógica, ¿de acuerdo? Y voy a demostrar lo siguiente. Demostremos que, por ejemplo, yo creo que todos sabemos, o bueno, al menos esperaría, que x cuadrada es mayor a x si x es mayor que 1. ¿A todos nos queda claro esa desigualdad? O sea, es un ejemplo x que se me ocurrió ahorita, ¿no? O sea, dices, mira, todos los números al cuadrado mayores van a ser mayores al número siempre y cuando x sea mayor a 1. ¿A todos nos queda claro eso o no? Sí. Sí. Qué fácil, ¿no? Entonces dices, sí, cierto, por ejemplo, para el 2, el cuadrado del 2 es mayor que el 2, el cuadrado del 3 es mayor que el 3 y así consecutivamente. Entonces dices, perfecto, ok, ya te entendí, vamos a probarlo. O sea, nos hace lógica eso, claro, nos hace lógica que eso sea cierto. Sin embargo, a mí me gustaría probarlo por contradicción. ¿Qué sería probar por contradicción esto? Mira, voy a supongamos que eso no es cierto. Que x cuadrada no es mayor que x. ¿Ok? Entonces dices, voy a suponer que eso es falso. Entonces tengo que llegar como a algún tipo de incongruencia en el camino, algo que no tiene sentido. Mira, ¿qué quiere decir que x cuadrada no sea mayor a x? Pues mira, quiere decir dos cosas, quiere decir o una de las dos cosas. O x cuadrada es igual a x, o quiere decir que x cuadrada es menor que x. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, si este de aquí no es mayor que este, no le queda de otra más que sea igual o que sea menor. Imagínense, cualquiera de dos números, por la ley de la tricotomía, que dice la ley de la tricotomía, que si tienes dos números, uno es mayor que el otro es menor o son iguales. Cualquiera de esas tres cosas tiene que suceder. ¿Sí les hace sentido eso? O sea, si uno no es mayor que el otro, solamente hay dos opciones. O está esta opción o está esta opción. ¿Hasta ahí alguna duda? No, va bien, va bien. ¿No? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces dices, bueno, a ver, ¿qué pasa si supongo lo primero? ¿Qué pasa si supongo que esto es cierto? Mira, lo que pasa es que yo te puedo poner un contraejemplo en lo cual eso no es cierto. ¿Qué me puede decir un contraejemplo en el cual te agarres un número mayor a 1 y resulta ser que esto no es cierto? Dígame un número en el cual esto no sea cierto. ¿Uno? Digo, donde no sea cierto, Donde no sea cierto. pues el 2. El 2, por ejemplo. Dices, mira, lo que pasa es que si tú tomas este camino, si te vas para acá, yo te puedo mostrar que con x igual a 2, esto es falso. ¿Sí o no? Entonces, Sí. este camino no se puede tomar. ¿Por qué? Porque tú quieres que sea para todos los números mayores a 1. Si tú quieres que esto se cumpla, entonces tiene que cumplir para el 2. Pero mira, para el 2 esto es falso. Tache. Ese camino no lo puedes tomar. Bueno, oye, ¿y qué pasa para el otro camino? Dígame un número en el cual esto no se cumpla. Punto 1. No, para que no se cumpla. O sea, tú te estás tomando, tu hipótesis dice que te tienes que tomar números mayores a 1. O sea, los únicos valores que me puedes dar son mayores a 1. El 2. El 2, nuevamente dices, a ver, el 2 al cuadrado, que es 4, ¿es menor que 2? No, claro que no. Tache, esto está mal. O sea, ¿qué estoy diciendo? Si tú supones que esto no es cierto, tú tienes dos caminos. Tienes el camino de este lado y tienes el camino de este lado. Pero resulta ser que ninguno de los dos sirve. ¿Cuál es el camino que debimos haber tomado entonces? Pues no debimos haber negado esto. O sea, porque el único camino cierto es este de acá. Sí, es como decirte, ¿sabes qué? Te vas a ir, o sea, te voy a dar dos caminos. Nada más, si quieren, aquí son tres caminos, pero imagínense que nada más hay dos caminos. Uno es el correcto y uno es el incorrecto. Entonces dices, a ver, yo quiero llegar al correcto.
Pero ¿sabes qué voy a hacer para llegar al correcto? Lo que voy a hacer es que voy a suponer que voy a llegar al incorrecto, de alguna manera. Y llego al incorrecto, pero como era el incorrecto, era el falso, entonces en algún momento, ¿qué tengo que encontrar en ese camino? Ah, pues tienes que encontrar alguna incongruencia, tienes que encontrar algo no lógico, tienes que encontrar algo que te cause conflicto. ¿Por qué? Porque era el camino falso. Si no lo encuentras, entonces hay algo mal. Muchas veces nosotros también, yo por ejemplo lo he hecho, cuando trato de demostrar algo por contradicción y digo, bueno, voy a negar lo que quiero demostrar y no encuentro ninguna contradicción en el camino, o sea, no encuentro ninguna cuestión rara, entonces me pongo a pensar, igual y el camino que estoy siguiendo puede ser el correcto, puede ser, o sea, puede ser que el camino que yo creía que era falso, en realidad es verdadero ese camino. Es una cuestión más de lógica, o sea, de decir, tienes caminos que escoger, tú suponte que te vas a ir por el incorrecto y cuando tomes el incorrecto vas a llegar a algún tipo de contradicción, algo que no tiene sentido, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra, no sé si ya quedó más claro o hago otro ejemplo? Sí, ya un poco más como que ya. ¿Sí? Por ejemplo, miren, les voy a demostrar uno bueno, a mí fue con el que aprendí contradicción. Es el ejercicio que te dice que, por ejemplo, ustedes han preguntado por qué hay una infinidad de primos. O sea, porque hay una cantidad infinita de primos. ¿Por qué los primos nunca se acaban? Porque hay una cantidad infinita de números reales. Pero eso no quiere decir que no tengas primos. O sea, puede ser, es como decirte, a ver, los... ¿qué serán? A ver, déjame pensar en un conjunto, el cual en algún momento se acaba. O sea, el hecho de que tú tengas una infinidad de números no quiere decir que tú vas a tener una infinidad de primos. Puede ser que los primos en algún momento se acaben, ¿no? Puede ser que tengas 1.000.000 de primos y ya después ya no tengas primos porque todos los demás números se crean a través de ellos. Esa es la definición de un primo, ¿verdad? ¿Cómo ustedes les definen un primo o cómo entienden que es un primo? ¿Bueno? Un número que no puedes crear multiplicando otros dos. Más que si lo multiplicas por uno. Ajá, Es un número que se puede dividir solamente por sí mismo y por uno, ¿no? Exactamente, esa es la definición, ¿no? O sea, que el máximo común divisor de esos dos, de ese número, es el mismo número y el mínimo común divisor es el 1, que siempre ese es el mínimo común divisor, pero además no hay más divisores, ¿verdad? Ya no hay más divisores entre esos dos números, en ese número, ese es un primo, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, yo quisiera ver por qué es que hay una cantidad infinita de primos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué nunca se acaban los primos, ¿no? Y que nadie dude de eso, o sea, que nadie dude que eso efectivamente es un primo. Ah, bueno, dices, ok, déjame probártelo por contradicción. De hecho, la prueba más elegante para probar que hay una infinidad de primos es por medio de la contradicción. Entonces, yo lo que quiero probar, a ver, como experimento, lo hago un experimento. Quiero probar todo que veo. El número de primos es infinito. Primos es infinito. ¿Vale? Les voy a probar que el número de primos va a ser siempre infinito. Bien. Lo que quisiera ver ahora, lo que quisiera que me dijeran es cuál es la negación de esto. O sea, si yo lo voy a hacer por contradicción, quiero negar a lo que quiero llegar. ¿Qué es lo que tengo que negar entonces? ¿Cuál es el camino incorrecto, el que no es verdadero? ¿Qué sería negar? ¿Cómo? Es que hay un Que los primos sean finitos. de primos. Bien, voy a empezar con eso. Mira, ¿sabes qué? Voy a suponer que los primos son finitos. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento se van a acabar. En algún momento voy a terminar de contar a los primos, porque son finitos. No importa que sean 1.000.000, 10.000.000, 1.000.000.000, 100.000.000.000, el número más grande que se te ocurra, no importa, porque en algún momento voy a terminar de contarlos. Entonces, voy a suponer, demostración. Supongamos
que hay un número finito de primos. Ok, ¿esto qué implica? Bueno, pues mira, lo que implica que haya un número infinito de primos es que en algún momento se van a acabar. Y como en algún momento se van a acabar, yo puedo agarrar el primo más grande de todos, el más grandote, el número más grande que sea primo. Entonces, tomemos P, el primo más grande de todos. ¿Sale? Vamos a tomar al primo más grande de todos, a P, ¿de acuerdo? Y luego lo que voy a hacer, ¿saben qué? No. Bueno, voy a tomar a todo el conjunto de primos. Voy a enlistarlos. A ver. Antes de eso voy a enlistar a todos los primos. Déjenme a ver si me acuerdo bien cómo era la demostración. Debería de aprender a todos los matemáticos. Deben de saber esta demostración. Sí, claro. Entonces sean, lo voy a poner primero P1, P2 y así. O sea, voy a enlistar a todos los primos. Estos son todos los primos. Donde n es el número que tú quieras, pero como es finito, en algún momento se acaba. ¿De acuerdo? Esos son mis primos. Y lo que voy a hacer, sí, ya me acordé. Lo que voy a hacer es, estos son mis primos, sean esos los primos que hay. Primos que hay. Lo que voy a hacer es crear un nuevo número. Este número se llama, le voy a llamar a este número, le voy a llamar P nada más así, P, y P se va a definir como P1, P2 y así consecutivamente, pero todos estos se están multiplicando entre ellos. O sea, todos los primos los voy a multiplicar, la cantidad de primos que tenga, la voy a multiplicar y luego le voy a sumar 1. ¿Sí se lo imaginan? O sea, si tuviera 5 primos, nada más, multiplica esos 5 primos, lo que me dé, por ejemplo, me dio 5 millones. Perfecto. Y a eso súmale un 1. ¿Sí quedó claro? Entonces, agárrate todos los primos que existen porque son finitos, estoy suponiendo que son finitos, multiplícalos y súmales 1, que es lo que estoy haciendo aquí. Primera pregunta, ¿este número P que estoy generando es diferente a todos los primos que están aquí arriba? O sea, el resultado que me dio el producto de estos primos y sumarle 1 es diferente a todos ellos. O sea, de hecho, fácilmente podemos ver que P es mayor a ¿quién? A todos los primos. ¿Sí o no? Sí. Para cualquier primo que yo me tome, esta P es mayor a cualquier primo. Pues ¿por qué? Porque estoy multiplicando puros primos y además le sumo 1, pues obviamente va a ser mayor. Este número es mayor que cualquiera de ellos, cualquiera de estos cuates. Entonces, por lo tanto, P no puede ser primo. ¿Estamos de acuerdo? P no es ningún primo. ¿Por qué? Porque no cae en este conjunto, no está aquí. Nada más tengo n primos. Y resulta ser que estoy creando un nuevo número, que se llama P, que lo defino de esta forma, y no puede estar en este conjunto porque es mayor que todos los primos. ¿Qué creen que va a pasar? La pregunta es, una buena pregunta es, P, ¿qué divisores tiene? P, ¿qué divisores tiene? Esa es una buena pregunta. Pues mira, si tiene nada más a él mismo y al 1, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que P es primo, ¿sí o no? Pero eso sería una contradicción. ¿Por qué? Eso sería algo absurdo. ¿Por qué sería algo absurdo? Porque el hecho de que nada más tenga P el solito divisor y el 1 sería una contradicción. Pues porque tú estás diciendo que entonces P es primo, pero al mismo tiempo estás diciendo que no cae en el conjunto de primos. Pues ¿cómo es eso? Decídete, o está o no está. No, pues es que las dos cosas, o sea, no está, pero sí es primo. No, pues contradicción. A eso me refiero con algo absurdo. No sé si queda claro
ya lo contradictorio del asunto. Es como decir sí, pero no, ¿no? O sea, sí es primo, pero no está en los primos. Ok, eso es algo absurdo, ¿no? Ese es el tipo de cosas que tenemos que llegar, siempre a algún tipo de cosa absurda. Y la pregunta es, bueno, a ver, ¿qué divisores tiene, no? No sé si ustedes conozcan el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué dice el teorema fundamental de la aritmética? ¿Alguien le suena o alguien lo ha escuchado? El más básico de todos los teoremas de la aritmética, con el que ustedes hicieron un montón de ejercicios durante toda su secundaria y prepa. ¿Les platicaron? El teorema fundamental de la aritmética dice que todo número, cualquiera, se puede expresar como producto de números primos. Eso dice el teorema de la fundamental de la aritmética. Si ustedes, por ejemplo, cuando les pedían el máximo común divisor o el mínimo común divisor, ¿qué era lo que hacían? Hacían una tablita de este estilo, más o menos como decían, a ver, el número, por ejemplo, 112, y le ponían una rayita, y dice, ahora lo voy a descomponer en números. ¿Y qué eran los números que ponían? Ponían primos, ¿sí o no? Entonces decían, mira, es divisible entre 2. Ah, ok, y nos queda 56. Y luego es divisible otra vez entre 2, entonces nos queda 28. Y luego es divisible otra vez entre 2. Ah, mira, nos queda 14. Y luego es divisible entre 2. Ah, mira, nos queda 7. Y luego era 7. ¿Se acuerdan de ese procedimiento? Bueno, ese es el teorema fundamental de la aritmética. Te dice, todo número lo puedes descomponer como producto de primos. Y ustedes multiplican todos los números que están de este lado, son primos, ¿sí o no? Todo número. Entonces, este número particularmente, el P, se tiene que descomponer como ¿qué? Como primo. Se tiene que descomponer como producto de primos. O sea, si yo pongo P aquí y le pongo una rayita acá de este lado, yo a P lo tengo que poder descomponer como primos. Tengo que poder hacerlo por el teorema fundamental de la aritmética. Entonces dices, ah, bueno, ok, voy a descomponer a P. Oye, pero espérate, ¿es divisible entre P1, entre el primer primo? No, bueno, quién sabe por la suma del 1. A ver, fíjense. P1, P2, o sea, en realidad el P que yo definí, ¿quién es? Es esta suma. Y yo quiero preguntarles, ¿será divisible entre el primer primo? P es igual a P1, P2 y así consecutivamente, más 1. Y entonces yo mi primera pregunta es, si yo divido a P sobre P1, sería lo mismo que dividir esto entre P1, ¿sí o no? Pero dices, oye, ¿será divisible? ¿Qué quiere decir que sea divisible? Que esta división me queda, ¿qué? Algo entero. No me queda algo decimal, me queda algo entero. Ah, pues mira, si tú divides este, es como estar dividiendo esto. ¿Y qué te queda de esta división? Pues mira, es este entre este más este entre este, ¿sí o no? ¿Y este qué te queda? Pues te va a quedar P2, así consecutivamente hasta P. ¿Por qué? Porque este de aquí eliminó a este de acá, ¿sí o no? Más 1 sobre P1. Pregunta, ¿esto es un número entero o no es un número entero? ¿Será un número entero eso? No. No es un número entero. ¿Por qué? Porque esto sí es entero, pero el problema es este de aquí, este no es entero. Oye, y si tú te tomas cualquier otro primo, el que tú quieras, P entre PI, ¿cómo creen que les vaya a quedar? Pues mira, te va a quedar P1, te va a quedar P2, y luego por ahí te va a quedar un hueco que se va a llamar PI menos 1, luego te queda PI más 1, y así consecutivamente. Pero aquí como que les quedó un hueco. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo entre PI, como que PI con PI se fue. Pero aquí hay que sumarle ¿qué? 1 sobre PI. Pregunta, ¿esto es un entero o es algo decimal? Un decimal. ¿Por qué? Porque esto es entero, pero 1 sobre PI va a ser un decimal. ¿Qué estoy diciendo? Que P no es divisible entre ningún primo, entre nadie, entre ninguno de estos cuates que yo había elegido acá arriba, ninguno de ellos. ¿Qué puedo concluir entonces? Pues que P tiene que ser un primo. Si no es divisible entre ningún primo, pues nada más es divisible entre quién, entre él
y entre el 1. Entonces estoy diciendo que P es un primo, pero al mismo tiempo no está en el conjunto de primos. ¿Cómo es eso? No, pues es una contradicción. Y regularmente eso se denota con un signo de admiración así. Cuando ustedes vean ese signo de admiración hacia abajo, o a veces también hacen este dibujo, que se contraponen las ideas. ¿Cuáles son las dos ideas que se están contraponiendo en este caso? ¿Qué es lo absurdo? Lo absurdo es que estoy diciendo que P es primo, pero al mismo tiempo no está aquí en el conjunto de primos. ¿Cómo es eso? No tiene sentido. ¿Cómo vas a tener algo y que no pertenezca a su propio conjunto? No puede ser. Entonces, eso es una contradicción. ¿Y qué fue lo que me llevó? Pues, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que pasa es que tomaste el camino incorrecto. Por eso es que llegaste a una contradicción, por tomar el camino incorrecto. Entonces, ¿cuál es el único camino que puedes tomar? Que el número de primos es infinito. Porque si supones lo contrario, si supones que son finitos, llegas a una contradicción. Entonces, ese camino está bloqueado. ¿Sí queda claro? No sé si ya se ve más claro cómo se demuestra por contradicción. Entonces ahora se supone que para tener una contradicción debemos de tomar el camino incorrecto. Ajá, es como, bueno, miren, voy a hacer un dibujito, ya, se me ocurrió, a ver si así lo queda. Bueno. A ver, van ustedes caminando por la senda de la verdad, ¿no? Aquí, todo verdadero. Y luego llegan a una bifurcación, bien Google Maps, ¿no? Llegan a una bifurcación, donde hay dos caminos que tomar, ¿de acuerdo? Uno de ellos es verdadero y el otro es falso, pero tú no lo sabes. Bueno, sí lo sabes, sí sabes que este es el verdadero, por así decirlo, verdadero, y este es el falso. Solo hay dos caminos. Véanlo, si quieren, no verdadero como falso, sino véanlo como el camino peligroso y el camino alegre, o el camino de la riqueza y el camino de la pobreza. Véanlo como ustedes quieran. Dos caminos. Uno chido y otro no tan chido, ¿no? Uno que es falso. Entonces tú estás aquí parado. Aquí está tu monito parado. Y tú tienes que decidir por dónde irte, ¿de acuerdo? Y tú estás casi seguro que te tienes que ir por acá. Eso es casi, o sea, tú estás convencido que tienes que irte por allá. Pero ¿cómo le haces para estar 100%